La comunidad trans en Puerto Rico no es una comunidad grande, es una comunidad pequeñita, pequeñita, pequeñita. Sin embargo, ha llevado un movimiento dentro de todos los partidos, menos el PIB, pero los demás sí. Inclusive Eliezer Molina ha llevado un movimiento que se ha legislado para restringir los tratamientos hormonales a esa comunidad. Poquitos, poquitos, poquitos. Le ponen 21 años, pero si a los 21 años, si a los 18 ya tú puedes votar, puedes beber, te puedes emborrachar y te puedes ir al ejército de los Estados Unidos que te puedes morir en una guerra, ¿cuáles son las verdaderas consecuencias de esto? En este programa yo he tenido la oportunidad de entrevistar a un trans. Hace mucho tiempo atrás, cuando comenzamos con mi canal de YouTube, que te invito a que te suscribas en él, bajo Enrique Quique Cruz. Una entrevista muy interesante de la vida, del mundo, de las experiencias. Y ahora nos transportamos muchos años para acá. Y sale un proyecto de ley que se convierte ya en ley, es la ley número 65 del 2025, donde restringe los tratamientos hormonales para los menores de edad. Tratamientos hormonales para ese sector trans. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿De qué tratamiento estamos hablando? ¿Por qué el enfoque en una comunidad que no llega ni a 200 o 300 personas? Pero todo esto tiene que ver, obviamente, con una agenda conservadora. Pero ¿cuáles son las implicaciones biológicas? ¿Cuáles son las implicaciones mentales? ¿Cuáles son las implicaciones científicas sobre esas personas que necesitan ese tratamiento? Conmigo le he pedido a Pedro Julio Serrano que comparta conmigo aquí en mi canal. Pedro Julio, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la oportunidad. Vamos a hablar primero de la parte científica, porque yo entiendo que aquí hay mucha desinformación. Cuando estábamos hablando, yo te dije, pero ¿de cuánta gente estamos hablando? Menores de 18 años. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de alrededor de 100, 200 personas nada más que son menores de 21 años que están accediendo a estos tratamientos de afirmación de género. ¿Y cuál es la razón de buscar este tratamiento? Claro. O sea, ¿cuál es el desarrollo del ser humano que lo lleva a buscar este tipo de tratamiento? Y dentro de la contestación, dime qué tratamiento estamos hablando. Claro. Mira, son personas que se identifican con un género diferente al sexo que se les asignó al nacer y buscan estos tratamientos con el consentimiento de los padres. Esto es bien importante que se diga. Aquí los padres y las madres están consintiendo a que sus hijos e hijas vayan a unos expertos que no es un solo médico, es un batallón de expertos. Tienes trabajador social, tienes consejero profesional, tienes psicólogos, tienes psiquiatras, tienes endocrinólogos, tienes médico primario, tienes, ¿verdad? Una serie de expertos. Para una sola persona. Para un solo tratamiento antes de ser aprobado. Correcto. Toda esa gente tiene que aprobarlo y tiene que pasar por todas esas etapas porque tienen que estar todos de acuerdo de que ese menor está dispuesto a incurrir en este tratamiento. Que los tratamientos para los menores de 21 años se reducen a dos cosas mayormente. Porque aquí se ha desinformado mucho diciendo que aquí se hacen cirugías de reasignación de sexo a menores de 21 años y eso es falso. En Puerto Rico eso no existe, no es una realidad. ¿Y es ilegal hacerlo? No es ilegal. Okay. De hecho, es legal y está avalado por todas las asociaciones. ¿Y no médicas. Está cubierto por esta ley? Y no, está cubierto por esta ley. Esta ley lo prohíbe. Esta ley lo prohíbe para menores de 21 años. Correcto. O sea que no es solamente tratamiento de hormona, pero también cambio de sexo para menores de 21 años. Esta ley prohíbe eso. Correcto, prohíbe todo tratamiento y lo prohíbe, y entonces la ley como está escrita prohíbe todo el tratamiento inmediatamente. O sea que si ya hay menores de 21 años que empezaron ese tratamiento, tienen que detenerlo, porque no hay ningún profesional de la salud que se va a aventurar a ser encarcelado por 15 años. Pero y entonces,
la ley entonces está siendo retroactiva. Claro. Y las leyes no pueden ser retroactivas. Claro, pero ese es lo vago y lo ambiguo del texto de la ley, permite a que se detengan de inmediato, aunque ellos dicen que pueden seguir los tratamientos en instituciones privadas, pero ¿qué pasa con los que están en la reforma? ¿O qué pasa con los que no tienen los recursos? O sea, no van a poder ir a una institución privada a continuar esos tratamientos. Y muchos de estos padres ya están considerando irse afuera de la jurisdicción de Puerto Rico a seguir este tratamiento para sus hijos e hijas. Y aquí son dos cosas mayoritariamente lo que se hacen con menores de 21 años. Uno es el bloqueador de pubertad, que son mecanismos para detener, ¿verdad?, los cambios que se dan. Los cambios, estamos hablando del desarrollo. Del desarrollo. De la pubertad. Correcto, por ejemplo, en la pubertad. En una mujer serían los senos. Correcto. Y sería los procesos biológicos que entran las mujeres una vez entran en pubertad, que estamos hablando del periodo, correcto, estamos hablando de todos esos cambios hormonales y físicos. Correcto. Estos tratamientos entonces serían para detener eso. Para bloquearlos. Para bloquearlo. ¿Bloquearlo es lo mismo que eliminarlo? No. ¿O bloquearlo es lo mismo que detenerlo y después más adelante decidimos qué es lo que vamos a hacer? Correcto, es detenerlo momentáneamente y es reversible. Estos no son tratamientos irreversibles como han tratado de hacer ver. Son tratamientos que si tú dejas de tomar esos bloqueadores de pubertad, el proceso natural del cuerpo va a continuar. Así que es algo que tú no le estás haciendo un daño irreversible como ellos están diciendo. Falsamente a un menor de edad. Tú le estás dando una oportunidad para que ellos puedan tomar unas decisiones cuando tengan la edad o cuando se sientan, ¿verdad?, seguros de hacerlo. Y te pregunto, ¿tú crees que toda esta agenda, todo este movimiento viene unido de Donald Trump con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos? Tenemos aquí una gobernadora republicana, el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, es republicano. ¿Entiendes tú que la agenda de Donald Trump en contra de esta comunidad ya se infiltró aquí en Puerto Rico y esto es resultado de eso? Pues yo lo criollizo un poco. Ajá, dime. Jennifer González, hasta que asumió la gobernación, era una aliada de la comunidad LGBTQ+. Ya no lo es. Ya no lo es. Pero aparte de esta ley, hay otras cosas que ella ha hecho que la llevan a ser ya no aliada de la comunidad LGBTQ+. Hay dos cosas. Ajá. Una, firmó la ley de libertad religiosa que permite legalizar el discrimen en contra de las personas bajo la excusa de la libertad religiosa. Y la segunda es que ella está apelando la decisión de la jueza Anton Georgi, la jueza federal, que permitió que las personas no binarias pudieran tener su certificado de nacimiento con el marcador de X. Así que esas tres acciones, tanto la ley 63, la ley 14, que es la ley de libertad religiosa, y apelar la decisión de Anton Georgi, la convierte obviamente en una enemiga de la equidad. Es la primera gobernadora que legaliza el discrimen en Puerto Rico y eso nunca había pasado. Y yo lo criollizo porque aquí realmente lo que está buscando Tomás Rivera Chats, que es quien está impulsando estas leyes, no es Jennifer, ella las está firmando, pero no es la que las impulsa. De hecho, ella casi no habla de estas leyes. Es buscando los votos del Proyecto de Dignidad, está buscando esos votos de la derecha fundamentalista para que regresen al PNP, porque sabemos que el Proyecto de Dignidad sale del PNP. Así que eso es básicamente. De hecho, Tomás Rivera Chats no tiene mucho respeto por Trump, así que yo creo que le importa poco la agenda de Trump. Le interesa que el PNP se perpetúe en el poder. Eso es lo que le interesa y eso es lo que está detrás de estas dos medidas que han aprobado sin vistas públicas. Sin vistas públicas. ¿Con cuántos senadores tú lograste conversar de los que le votaron a favor a la medida? No de los que votaron en contra, pero los que le votaron a favor. ¿Con cuántos senadores tú lograste conversar con ellos y sentarte y exponerte como lo estás haciendo aquí conmigo, que es lo que cualquier senador de cualquier partido debe hacer porque es un funcionario público? Correcto. Pues mira, no tuvimos mucha suerte porque no quisieron hablar del proyecto. ¿No? No querían hablar del proyecto y sobre todo... O sea que ni tan siquiera te recibieron. No, y no tan solo eso, sino que fue tan rápido el proceso, porque como no hubo vistas públicas, se bajó por descargue, o sea, en una sesión en el Senado y en la próxima sesión en la Cámara. O sea que fue súper rápido, fue fast track el proceso, que no dio tiempo a que nosotros pudiéramos tener estas conversaciones. Inclusive, después que se apruebe el proyecto, es que las asociaciones médicas en Puerto Rico, entiéndase el Colegio de Profesionales de Trabajo Social, la Asociación Puertorriqueña Consejería Profesional, el Colegio de Médicos Cirujanos, la Asociación de Psicología, todos ellos salieron después que se aprobó la ley a expresar su oposición a esta medida. ¿Y qué dice el secretario de Salud, Víctor Ramos? Bueno, él fue otro que presentó dos enmiendas. Una, para permitir que los menores que ya habían comenzado el proceso continuaran el proceso. El tratamiento, que es como correcto, se llama.
Y dos, que se permitieran los bloqueadores de pubertad, porque como él, como secretario de salud, entiende... Pediatra también. Pues claro, entiende que es un proceso reversible, que se puede... Y ninguna de las dos enmiendas pasó. Ninguna de las dos enmiendas se aprobó. ¿Y tú lograste hablar con él? Con el secretario de salud, sí. Nos reunimos, me reuní yo con madres y padres de hijos trans y nosotros le pedimos una reunión similar a la gobernadora y no se nos concedió. ¿Y las enmiendas que él sometió fueron antes o después de la reunión contigo? Las dos enmiendas que no se aprobaron, pero que él sometió. Las sometió antes de nosotros reunirnos con él, pero ya habíamos tenido conversaciones con él antes. Pero las enmiendas él las presenta luego de que se aprobó por primera vez el proyecto. Tenemos que recordar que este proyecto se ha aprobado 2 veces. Una, la gobernadora, llega al escritorio de la gobernadora, ella lo envía de vuelta con las enmiendas de Víctor Ramos, y entonces cuando viene la segunda aprobación no consideraron las enmiendas del secretario de salud. Y lo firmó. Y lo firmó. Y yo recuerdo haber visto y haber leído una controversia que tú tuviste con el senador independiente Eliezer Molina, que yo personalmente hubiese pensado que él iba a votar por un proyecto como este u otros proyectos. Me sorprende que no votó por él. Pero ¿cuál fue la controversia? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Tú contabas con el voto de él? Bueno, nosotros esperábamos que si él dice defender los derechos humanos, pues esto es parte de defender los derechos humanos. Y nosotros le exigimos a él, como le exigimos al PNP, como le exigimos al Partido Popular, que en su gran mayoría, con la excepción de Ramón Torres, todos votaron a favor de este proyecto, pues nosotros le exigimos que por qué lo hizo. Y entonces ahí salió a despotricar en mi contra, en un live de esos famosos que él hace, yo le pedí una reunión antes de que viniera la segunda consideración de la medida para explicarle y para traerle a las madres y los padres trans y para traerle a las asociaciones médicas para que les escuchara, y nunca me contestó. Así que nosotros estamos aquí para denunciar lo que atenta en contra de nuestros derechos, y nosotros tenemos perfecto derecho de exigirle rendición de cuentas a él o a cualquier otro legislador. Así que no sé por qué lo tomó de manera personal, porque nosotros le exigimos cuentas a todos los legisladores que votaron a favor de esta medida. ¿Qué impacto tiene esto en términos salubristas sobre estos menores de 21 años que no van a recibir su tratamiento? Número 1, y número 2, sobre las familias y sus papás y sus mamás. Ciertamente. Si la gobernadora se hubiese dado la oportunidad de escuchar los relatos de estas madres y estos padres de hijos trans, y cómo sus hijos eran antes y después de los tratamientos, yo creo que la gobernadora ¿En términos de autoestima? Sí, se lo hubiese estrujado el corazón. O sea, unos hijos e hijas trans que estaban retraídos, que estaban deprimidos, que no tenían, que se encerraban en sus mundos, y que luego del tratamiento florecían y se sentían muy seguros y seguras de quienes eran, podían vivir felizmente. Y tenemos que recordar, Quique, que el 40% de las personas trans han ideado o intentado suicidarse. Eso 40%. 40%, eso es casi la mitad de las personas trans. El porciento de la población general que ha intentado o ideado suicidarse es 0.8%. O sea que nosotros estamos llevando a la precariedad y estamos llevando a un punto de total desolación a estos jóvenes trans que lo único que quieren es tener una vida digna y que sus padres y madres les están apoyando en ese proceso. No es como que ellos están buscando emanciparse para tomar decisiones, no. Es que con el consentimiento de sus padres y sus madres están yendo a estos tratamientos, y no tan solo eso, sino que los médicos le están llevando en un proceso que está regulado, que está aprobado, que hasta los otros días era legal en Puerto Rico y que es avalado por las asociaciones médicas nacionales e internacionalmente. Así que yo creo que lo que han hecho por buscar estos votos y por toda esta desinformación que han hecho, le han hecho un grave daño a estos padres y estas madres que ahora se sienten abandonados por el gobierno y pues que no pueden exigirle a sus médicos que atiendan a sus hijos. Los están llevando a la clandestinidad. Y ¿qué pasa cuando están en el clandestinaje? Pues que pueden meterse en el cuerpo algo que no está regulado y que puede hacerle daño a corto o a largo plazo a esos jóvenes, que los lleven a tener que mudarse de Puerto Rico para buscar tratamientos en otra de las 25 jurisdicciones en Estados Unidos, los estados que están permitidos estos tratamientos. Y también me pregunto, ¿por qué tuvieron que llevarlo a los 21 años? ¿Por qué tuvieron que ir tan lejos? Cuando aquí, como tú mencionaste al principio, tú puedes ir a la guerra a los 18 años, te puedes casar a los 16 años con el consentimiento de tus padres, tú puedes beber alcohol
Y entonces tú le estás negando a un joven con el consentimiento de sus padres que puedan tomar decisiones médicas. ¿Qué pasa con la patria potestad de los padres? La custodia. Ellos tienen derecho a tomar decisiones por sus hijos y más allá de eso, la hipocresía que yo veo más grande de todo esto es que los que promulgan estas medidas son los que dicen a mis hijos los educo yo, pero entonces a los hijos trans, esos padres y esas madres no los pueden educar y no pueden tomar decisiones médicas informadas y avaladas por la ciencia y por las leyes sobre sus hijos. Aquí también entra la religión, aquí entra Dios. El Papa Francisco, que en paz descanse, le abrió la iglesia a todo el mundo. ¿Cómo tú ves ese aspecto y esa situación de la religión? ¿Cómo es tu religión? Pues mira, yo de hecho yo tengo una medalla de la Virgen de la Milagrosa que me la entregó una señora, doña María, de 82 años, cuando estaba en la Marcha de Orgullo, se me acercó y me dijo para que te proteja siempre y me la puse. Yo soy católico cultural, me crié, ¿verdad? Católico. Yo siempre he pensado que el pecado no es la homosexualidad, el pecado no es ser quien yo soy y amar a quien yo amo. El pecado es la homofobia, el pecado es el discrimen, el pecado es la exclusión. Es como tú tratas a otro ser humano y cómo tú violentas el mandamiento mayor que nos dejó Jesús, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ese es el mayor mandamiento que nos dejó. Y yo lo veo que nosotros tenemos muchas iglesias, no tan solo la católica a través de Papa Francisco, y que de hecho el Papa Leo dijo que iba a continuar bendiciendo las uniones de parejas del mismo sexo, sino la iglesia metodista, la iglesia episcopal, muchas denominaciones ya están casando y tienen sacerdotes y hasta obispos que son de la comunidad LGBTQ+. Así que yo creo que mi orientación sexual no se riñe con mi religión ni con mi espiritualidad. Y yo creo que están utilizando el nombre de Dios en vano para discriminar, para rechazar, para violentar. Y cuando el gobierno le da permiso a discriminar en contra de seres humanos, la gente que está allá afuera se siente con ese permiso de también violentar o atentar en contra de nosotros, y yo creo que eso es lo más peligroso. La ley firmada, la ley ya implementada, me imagino que está en espera de que se prepare el reglamento. El reglamento es muy importante también. Y me imagino que el grupo de ustedes está esperando a que ese reglamento esté redactado para entonces tomar el próximo paso. ¿Estoy correcto? Está en lo cierto. Okay. Nuestros abogados ya están analizando todo el texto de la ley y estamos consiguiendo ya a las personas que están siendo afectadas por esta ley. ¿Y cuál va a ser entonces el próximo paso? ¿Van a impugnar la ley en corte? Vamos a ir a los tribunales. Okay. Y posiblemente todavía no se ha determinado en qué tribunal se va a hacer, si va a ser en el local o si va a ser en el federal. Pero creo que nos inclinamos al local porque en Puerto Rico tenemos una constitución que tiene factura más ancha. Okay. El derecho a la intimidad está cobijado por nuestra constitución y no por la de Estados Unidos. No está explícito en la constitución de los Estados Unidos, pero en la nuestra sí. Y además de eso, nosotros entendemos que ahí se está violentando la patria potestad, la custodia, el derecho a no ser discriminado por edad, la relación médico-paciente. O sea, el Estado básicamente lo que tú estás argumentando es que el Estado le está diciendo a un papá y una mamá o un custodio: yo soy el que voy a determinar qué es lo que va a pasar con Correcto. De eso que estamos hablando. Correcto. Y lo está llevando a la precariedad, los está llevando a la vulnerabilidad. Y está teniendo unas implicaciones no tan solo físicas, porque están deteniendo un tratamiento que está funcionando y que está llevado de la mano por médicos y profesionales, sino que también en el proceso de salud mental los está llevando a la precariedad y a que se sientan ¿verdad?, discriminados y violentados, y los está llevando a la depresión, los está llevando a un lugar donde su situación de salud mental se puede ver muy afectada. Así que hay un daño que ya con la mera firma de esta ley ya se está estableciendo. Ahora nosotros estamos haciendo los próximos pasos y nuestros abogados y abogadas determinarán el curso a seguir. Pedro Julio, te voy a pedir que vengas de vuelta aquí a mi canal de YouTube cuando ya presenten el caso con uno de los abogados para ver los planteamientos legales y el curso que va a tomar. Claro, mientras tanto, te agradezco tu participación. Gracias aquí. A ti. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Dale a la campanita para que te alerte de lo que estamos publicando semanalmente. Hasta la próxima. Super bueno.